En los primeros días del mundo, cuando las aguas del diluvio se habían calmado y la tierra comenzaba a sanar, los descendientes de Noé se reunieron. Tras el cataclismo, la humanidad había sido renovada, y el pueblo era uno solo, con una sola lengua, compartiendo un solo propósito: reconstruir lo perdido y expandirse por la vasta extensión de la tierra. Las ciudades comenzaron a surgir, y entre ellas, una pequeña tribu se destacó por su ambición y visión. Esta tribu, unida por una voluntad inquebrantable, soñaba con llegar a lo más alto, tanto en el sentido literal como figurado. Su líder, un hombre de gran astucia llamado Nimrod, tenía un sueño: construir una torre que llegara hasta el cielo, para mostrar al mundo el poder y la unidad de los hombres. La torre sería la manifestación del dominio humano sobre la tierra, un faro de luz para futuras generaciones. Vamos a hacer un nombre para nosotros mismos, proclamaba Nimrod, su voz resonando en el corazón de su pueblo. Construiremos una ciudad que será la más grande del mundo, y nuestra torre será un símbolo de nuestra grandeza. No habrá poder superior a nuestro esfuerzo. Y así comenzó la construcción de la Torre de Babel, una estructura tan ambiciosa que los hombres no podían ni imaginar los límites de su alcance. Con cada bloque que colocaban, con cada capa que ascendían, el orgullo de la humanidad crecía. Nadie podía prever que esta torre, que representaba la unidad humana, pronto sería la causa de su separación. La torre creció día tras día, con miles de obreros trabajando sin cesar. La gente venía de todos los rincones del mundo, unida por un propósito común. De las grandes llanuras hasta las montañas más altas, el sonido de los martillos y cinceles era constante. Cada uno de los habitantes de Babel contribuyó, cada uno aportando sus habilidades, su esfuerzo, su vida a la creación de lo que consideraban una obra eterna. Pero conforme la torre ascendía hacia los cielos, también lo hacía la arrogancia de sus constructores. Se creían invencibles, y empezaron a murmurar entre sí que, al terminar la torre, ellos mismos serían como dioses. Su unión no solo les dio fuerza, sino que alimentó sus corazones con un poder que les parecía casi divino. Nadie pensaba en el bienestar de la humanidad ni en la grandeza de los cielos. Todo lo que querían era probar que no necesitaban más que su propia voluntad para desafiar el cosmos. Nimrod, su líder, se veía cada vez más como un rey que no necesitaba gobernar más que a sí mismo. Su orgullo era tal que sus ojos brillaban con la certeza de que la torre que estaban construyendo sería el testamento de la gloria humana. Sin embargo, algo más grande que la humanidad observaba desde lo alto: el creador del universo, el que había dado vida a la tierra y al hombre, vio con tristeza cómo los hombres habían olvidado su propósito original. La torre, que debía ser un signo de unidad y humildad, se había convertido en un monumento al orgullo y la arrogancia. Dios, en su infinita sabiduría, decidió que debía intervenir. El Creador, observando la gigantesca estructura que desafiaba los cielos, entendió que la humanidad, si continuaba en su camino, sería su propia ruina. El corazón de los hombres se había llenado de soberbia y egoísmo, creyendo que podían alcanzar la grandeza sin tener en cuenta el orden divino. Decidió que la Torre de Babel debía ser detenida, no solo por su tamaño físico, sino por lo que representaba en el alma de la humanidad. En un instante, el Creador descendió a la ciudad de Babel. Desde lo alto de los cielos, una sola palabra fue pronunciada: confusión. Al instante, las lenguas de los hombres se enredaron. Nadie podía entender a su vecino, y aquellos que antes trabajaban juntos ahora se encontraban separados por el más simple de los obstáculos: el idioma. El alba se levantó, pero el caos había comenzado. Los hombres, incapaces de comprenderse entre sí, se miraban con desconfianza. Los obreros que antes trabajaban codo a codo ahora discutían sin sentido, y los proyectos se desmoronaban bajo el peso de la incomunicación. La torre, que antes ascendía con firmeza hacia el cielo, se detuvo. Los obreros dejaron de construir, y los materiales fueron abandonados. La ciudad, que había sido una de las más prósperas del mundo, ahora se convirtió en un laberinto de incomprensión. La división entre las personas creció rápidamente, y como consecuencia de la confusión, los hombres empezaron a separarse en grupos, cada uno con su propio idioma, su propia identidad. Y así, la humanidad quedó fragmentada, tal como había sido su destino. Los que antes compartían una única lengua, ahora no podían comunicarse entre sí. Babel, el símbolo de la unidad humana, se convirtió en un símbolo de la separación y la discordia. Con el paso de los años, la Torre de Babel quedó incompleta, una estructura inacabada que se alzaba solitaria en el horizonte,
como un recordatorio mudo de los días de gloria y del castigo que la humanidad había recibido. Aquella torre que iba a ser el símbolo del poder de los hombres, se transformó en un monumento a su arrogancia y su caída. Nimrod, el líder que había soñado con la grandeza, vio cómo su pueblo se desmoronaba. Ya no podía controlar a los diferentes grupos, cada uno desconociendo el lenguaje del otro. Los pueblos se dispersaron por todo el mundo, buscando nuevas tierras, nuevos hogares y nuevas culturas. Y con ellos, el sueño de una humanidad unida bajo una sola bandera se desvaneció para siempre. La Torre de Babel, que había aspirado a desafiar a los cielos, permaneció allí, inerte. Los escombros y piedras eran lo único que quedaba de una ambición desmedida. El mundo, aunque más diverso que nunca, había sido dividido no solo por las lenguas, sino por el eco del orgullo humano. Aunque la Torre de Babel fue olvidada con el tiempo, su lección perduró. A través de los siglos, las culturas, los imperios y las civilizaciones emergieron y cayeron, pero el recuerdo de Babel siempre estuvo presente en el corazón de la humanidad. Era un recordatorio de que el orgullo desmedido y la soberbia pueden destruir lo que se construye, y que la verdadera grandeza no reside en desafiar al cielo, sino en vivir en armonía con los demás y con el mundo que nos rodea. Y así, la historia de la Torre de Babel permanece viva, no solo como un relato antiguo, sino como una advertencia. La unidad en la diversidad, la humildad ante la creación, y el respeto por los designios divinos son las claves para la verdadera prosperidad.